La dignidad y la palabra, de la obra Logosofía por el maestro Israel Rojas Romero, presentado por Norberto López Molina. Preámbulo. Dignidad indica el respeto y la estima que todos los seres humanos merecen y se afirma de quien posee un nivel de calidad humana irreprochable. La dignidad es la cualidad de digno, que significa valioso, con honor, merecedor, y el término dignidad deriva del vocablo en latín dignitas. En el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, habla de la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana y luego afirma en su artículo primero que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Se habla de dignidad si las personas en su manera de comportarse lo hacen con gravedad, decencia, caballerosidad, nobleza, decoro, lealtad, generosidad, hidalguía y pundonor. Todo lo tratado hasta aquí como dignidad es como la comunidad humana actual ha definido como tal. Ahora miremos desde el punto de vista espiritual cómo trata este concepto el maestro Israel Rojas. Todo hombre consciente, todo hombre sincero, todo hombre senciente, todo hombre pensante ama la libertad. Entre más evoluciona el hombre, más alcanza el sentido de libertad y dignidad. Dignidad es el enaltecimiento del hombre en todos los ramos del humano saber. ¿Y esto cómo lo logra? Pues debemos convertir nuestro corazón en una flama y nuestra inteligencia en un foco de luz. Ese fuego secreto, esa energía creadora que hay dentro de nosotros, esa energía que le permite al hombre fecundar una matriz y crear un hijo, la misma que sublimada le permite al hombre ser consciente, ser inteligente, ser positivo, ser audaz para el ejercicio del bien. El adepto Jesús de Nazaret nos dijo: conoced la verdad y ella os hará libres. Eso exactamente. Y como consecuencia de esa verdad viene la dignidad, es decir, de la elevación del hombre. Principios derivados de la dignidad humana. La primera actitud que sugiere la consideración de la dignidad de todo ser humano es la de respeto y rechazo de toda manipulación. Frente a él no podemos comportarnos como nos conducimos ante un objeto, como si se tratara de una cosa, como un medio para lograr nuestros fines personales. Principio de respeto. En toda acción e intención, en todo fin y en todo medio, trata siempre a cada uno, a ti mismo y a los demás, con el respeto que le corresponde por su dignidad y valor como persona. Todo ser humano tiene dignidad y valor inherentes solo por su condición básica de ser humano. El valor de los seres humanos difiere del que poseen los objetos que usamos. Las cosas tienen un valor de intercambio, son reemplazables. Los seres humanos, en cambio, tienen valor ilimitado, puesto que como sujetos dotados de identidad y capaces de elegir, son únicos e irreemplazables. El respeto al que se refiere este principio no es la misma cosa que se significa cuando uno dice: ciertamente yo respeto a esta persona, o tienes que hacerte merecedor de mi respeto. Estas son formas especiales de respeto, similares a la admiración. El principio de respeto supone un respeto general
que se debe a todas las personas. Dado que los seres humanos son libres, en el sentido de que son capaces de efectuar elecciones, deben ser tratados como fines y no únicamente como meros medios. En otras palabras, los hombres no deben ser utilizados y tratados como objetos. Las cosas pueden manipularse y usarse, pero la capacidad de elegir propia de un ser humano debe ser respetada. Un criterio fácil que puede usarse para determinar si uno está tratando a alguien con respeto consiste en considerar si la acción que va a realizar es reversible. Es decir, ¿querrías que alguien te hiciera a ti la misma cosa que tú vas a hacer a otro? Esta es la idea fundamental contenida en la regla de oro. Trata a los otros tal como querrías que ellos te trataran a ti. Pero no es esta una idea exclusiva de los cristianos. Más de un siglo antes del nacimiento de Cristo, un pagano pidió al rabí Hillel que explicara la ley de Moisés entera mientras se sostenía sobre un solo pie. Hillel resumió todo el cuerpo de la ley judía levantando un pie y diciendo: no hagas a los demás lo que odiarías que ellos hicieran contigo. El respeto es un concepto rico en contenido. Contiene la esencia de lo que se refiere a la vida moral. Sin embargo, la idea es tan amplia que en ocasiones es difícil saber cómo puede aplicarse a un caso particular. Por eso, resulta de ayuda derivar del principio de respeto otros principios menos básicos. Vale la pena hacer notar que en ética aplicada, cuanto más concreto es el caso, más puntos muestra en los que puede originarse controversia. En esta área, la mayor dificultad reside en aplicar un principio abstracto a las particularidades de un caso dado. En consecuencia, convendrá disponer de formulaciones más específicas del principio general de respeto. Entre estos principios están los de malevolencia, los de no malevolencia y de benevolencia, y el principio de doble efecto. Principios de no malevolencia y de benevolencia. En todas y en cada una de tus acciones, evita dañar a los otros y procura siempre el bienestar de los demás. Principio de doble efecto. Busca primero el efecto beneficioso, dando por supuesto que tanto en tu actuación como en tu intención tratas a la gente con respeto. Asegúrate de que no son previsibles efectos secundarios malos desproporcionados respecto al bien que se sigue del efecto principal. El principio de respeto no se aplica solo a los otros, sino también a uno mismo. Así, para un profesional, por ejemplo, respetarse a uno mismo significa obrar con integridad. Principio de integridad. Compórtate en todo momento con la honestidad de un auténtico profesional, tomando todas tus decisiones con el respeto que te debes a ti mismo, de tal modo que te hagas así merecedor de vivir con plenitud tu profesión. Ser profesional no es únicamente ejercer una profesión, sino que implica realizarlo con profesionalidad, es decir, con conocimiento profundo del arte, con absoluta lealtad a las normas deontológicas y buscando el servicio a las personas y a la sociedad por encima de los intereses egoístas. Principio de justicia. Trata a los otros tal como les corresponde como seres humanos. Sé justo tratando a la gente de forma igual, es decir, tratando a cada uno de forma similar en circunstancias similares.
La idea principal del principio de justicia es la de tratar a la gente de forma apropiada. Esto puede expresarse de diversas maneras, ya que la justicia tiene diversos aspectos. Estos aspectos incluyen la justicia sustantiva, distributiva, conmutativa, procesal y retributiva. Principio de utilidad. Dando por supuesto que tanto en tu actuación como en tu intención tratas a la gente con respeto, elige siempre aquella actuación que produzca el mayor beneficio para el mayor número de personas. El principio de utilidad pone énfasis en las consecuencias de la acción. Sin embargo, supone que has actuado con respeto a las personas. Si tienes que elegir entre dos acciones moralmente permisibles, elige aquella que tiene mejor resultado para más gente. Algunos ejemplos. La trata de personas, al igual que el trabajo infantil y otros temas más, está ligada a la dignidad humana, ya que esta es una forma de ejemplo y un tema actual en Colombia y en todo el mundo, de cómo otras personas se aprovechan de los indefensos y los obligan a hacer que ellos no quieren, ya sea explotarlos sexualmente, trabajos forzados, retirada de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud. Introducción. Para el desarrollo de nuestros vehículos se realice en armonía con el plan esbozado, es indispensable que nos demos exacta cuenta de la dignidad de la palabra. Antes de dedicarnos al análisis de la dignidad humana, expresada en la palabra sincera, y de la indignidad e incorrección en la palabra falsa, no podemos menos de recordar a los lectores al célebre Esopo, fabulista griego, primero esclavo y luego independiente, debido al ingenio que tuvo con su dueño Janto. Ordenó Janto a Esopo que fuera al mercado y trajese lo mejor que hubiera, pero éste no compró más que lenguas y las hizo aderezar de diferentes modos. No tardaron en cansarse de ellas los convidados. Pues, ¿qué cosa puede haber mejor que la lengua? Respondió Esopo. Ella es el lado de la vida civil, la clave de las ciencias, el órgano de la verdad y de la razón. Con su auxilio se construyen ciudades y se las civiliza e instruye. Con ella se persuade y se reina en las asambleas y cumple uno con el primero de los deberes, que es el de rendir culto a los dioses. Pues bien, contestó Janto, figurándose que le iba a poner en aprietos ordenándole: tráeme mañana lo peor que haya. Al día siguiente no hizo servir Esopo más que lenguas, diciendo: la lengua es lo peor de las cosas. Ella es la madre de todas las discusiones y pleitos, el origen de las divisiones y las guerras. Es igualmente la madre del error y la calumnia. Por ella se destruyen las ciudades y es además el órgano de la blasfemia y la impiedad. Las lenguas de Esopo designan en la literatura las cosas según se consideren. Lo mismo pueden ser celebradas que vituperadas. Por lo antes dicho, se descubre que Janto, sabio e inteligente, concedió a Esopo su libertad. Si la humanidad hubiera ya comprendido la concreción filosófica y científica de Esopo con relación al poder del lenguaje y hubiera tomado para sí solamente el lado noble, recto y justo, ya se hubiera realizado sobre la tierra el soñado paraíso y la tan cantada, pero no verificada edad de oro. Iniciémonos en autoexigirnos.
Sin llegar al extremo de la exigencia, podremos dignificarnos rápidamente usando solo la palabra recta. Por ahora, nos vamos a referir a la alta vida del espiritualista, el que sí desea y voluntad tiene para alcanzar las cimas a que aspira. Si debe llegar a la severidad ideal en el recto uso del verbo, como lo estudiaremos en los próximos capítulos. Al referirnos estrictamente a la vida civil, tenemos justamente que lamentarnos de la cada vez más baja ética en que ha caído la humanidad. Pues si bien hace apenas unos 20 años la palabra era el documento más completo y perfecto, no habiendo escritura superior a la palabra empeñada, hoy es muy distinto. Cuando alguien prometía cumplir algo bajo su palabra, se podía estar absolutamente seguro de tan sagrada promesa y sobraba todo otro comentario. Para la realización del cumplimiento respaldado en la dignidad de la palabra, sobraban los testigos y toda cosa que sirviera para constatar tal promesa, porque cada hombre sabía que su personalidad, su dignidad y su decoro habían sido empeñados al decir, bajo mi palabra de honor. Personalmente hemos conocido casos de hombres que cumpliendo su palabra empeñada, entregaron su fortuna y se dedicaron de nuevo a elaborar otro capital con tanta fortaleza y dignidad como corresponde a una casta de hombres grandes, infortunadamente desaparecidos hoy de la faz del planeta. Cuántos beneficios, cuánta tranquilidad, cuánta dignidad y señorío revivirían sobre la tierra si se volviese a dar a la palabra la categoría de grandeza y dignidad, que fue la expresión máxima de la voluntad y el carácter de nuestros abuelos y bisabuelos. Retomemos el buen camino. Creemos perfectamente factible que con una más consciente educación y una comprensión definida de la vida, se podría revivir aquel estado de dignidad, de decoro y de alta moralidad humanos, en las cuales la palabra empeñada valía más que todos los testigos juntos, que todos los sellos, documentos, escrituras y papeles, pues a pesar de ellos hoy no se les da importancia real, debido a la perversión del hombre, quien ya no sabe respetar su dignidad ni apreciar lo que significa carácter íntegro. Se hace necesario emprender una cruzada para que resurja la dignidad en el hombre, y así el valor de la palabra encarnará la rectitud y la integridad de sus actos. Esperamos que las personas que nos escuchen comprendan la importancia de la palabra recta y justa. Inicien la época del florecimiento de la dignidad, del señorío y del carácter supremo, respaldando con la palabra el cumplimiento exacto de sus compromisos, ya sean de carácter económico o de naturaleza ética. Lo que no debemos decir ni hacer. Examinemos ahora a grandes rasgos lo que significa el uso inadecuado, es decir, injusto de la palabra. ¿Cuántos crímenes, cuántas desazones, cuántos trastornos de todo género no produce y no causa la palabra falsa, la frase hipócrita, la palabra surgida al calor de una emoción apasionada sin concepto alguno de responsabilidad? A decir verdad, no hay tragedia alguna social cuya raíz no sea la palabra mentirosa, incorrecta, falsa y malintencionada. Desgraciadamente, estamos tan dominados por el espíritu ególatra de la época que fácilmente, prácticamente sin darnos cuenta de nuestra responsabilidad, nos ocupamos de la charla soez,
de la injuria a la amiga ausente, del denigramiento de personas que apenas conocemos de oídas y de mil puerilidades más que exteriorizamos a través del lenguaje, pretendiendo en forma equívoca realzar egoísticamente nuestra personalidad, olvidando la enseñanza de Jesús el cristificado, quien dijo: no juzguéis si no queréis ser juzgados. Esta enseñanza es de exactitud matemática, pues en nuestra vida particular la hemos podido experimentar y comprobar una y mil veces. Por eso, cuando sabemos que alguien se ocupa de nosotros, hablando incorrectamente de nuestras particulares vidas, sinceramente le agradecemos nos descuente algo de la deuda pendiente que tenemos con la raza. Al habernos ocupado incorrectamente de personas que no siempre hemos tenido la oportunidad de conocer a fondo y por lo tanto nuestro lenguaje injusto fue el fruto de nuestra inconsciencia y de nuestra irresponsabilidad. Empecemos a autocorregirnos. Veamos la trascendencia científica y psicológica del siguiente concepto de la palabra. Antes de que hables, pregúntate: ¿lo que voy a decir es útil? ¿Es bueno? ¿Es verdadero? ¿Es armonioso? Cuando no puede uno contestar afirmativamente a estas preguntas, descenderse debe al fondo de la conciencia y poner una larga nota de silencio al agrio diapasón de nuestras propias sugerencias. Al principio de nuestro entrenamiento en la educación de la palabra, encontraremos que constantemente estamos fallando frente a nuestras nobles intenciones. Pero si ponemos cada vez mayor interés, si nos caracterizamos volitivamente, si procuramos estar atentos poniendo nuestro oído a flor de nuestros propios labios, iremos gradualmente realizando la mutación de nuestro incorrecto lenguaje en el sentido recto y justo que siempre debe tener, haciendo que la conciencia, la rectitud y la dignidad actúen siempre a través de la palabra. Si alguien no ofende de palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo su cuerpo. Sería largo examinar todos los detalles psicológicos y morales del poder de la palabra empleada para el bien o utilizada inconscientemente para el mal. Decimos inconscientemente porque muy bien comprendemos que el que sepa, el que conozca la trascendencia incalculable de la palabra, nunca más permitirá que a través de su laringe salga algo que no sea justo, que no sea recto y exacto. Cualquiera que medite detenidamente lo que ha sido el poder de la palabra esgrimida como espada de dos filos para el bien o para el mal, ya no dudará más de nuestras aseveraciones, sino que se dedicará juiciosa y concienzudamente a reeducar su palabra, ennobleciéndola, embelleciéndola y sublimándola. Con este capítulo cerramos la primera parte de esta obra dedicada al estudio de lo que filológicamente hemos titulado Logosofía. Reflexión. Hagamos un propósito de cambio en nuestras vidas para lograr ser cada vez mejores seres humanos en nuestro comportamiento y manera de ser, ya que por este medio lograremos algún día unirnos a la divina fuerza de la naturaleza que es Dios. Notas finales. Etimológicamente la palabra filología es de origen griego, compuesta por el sufijo filos, que significa amor, y logos, que expresa conocimiento. Con base en lo anterior significaría aquel que tiene amor por las palabras. El término empleado en logosofía
Es absolutamente científico. Filológicamente hablando, la palabra logos está tomada del griego y generalizada en la literatura espiritualista. Quiere decir palabra. El término sofía, de la misma procedencia, quiere decir saber o sabiduría, conocer, saber a fondo el poder de la palabra. Es indudablemente lo más trascendental, lo más importante que todo sincero espiritualista debe conocer para dar recta orientación a su vida. Los que estudien las leyes de la evolución y comprendan la importancia del verbo, sabrán que él es el desideratum de todo lo bueno, como de todo lo malo para el hombre. Comprenderán algo más, sabrán que cada sonido, que cada palabra emitida engendra fuerzas inevitables para el bien o para el mal. Deontología. La deontología es la rama de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen actividades profesionales, así como el conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de una profesión. A su vez, es parte de la filosofía moral dedicada al estudio de las obligaciones o deberes morales. Justicia procedimental o sustantiva. La justicia procesal es la idea de equidad en los procesos que resuelven disputas y asignan recursos. Un aspecto de la justicia procesal está relacionado con las discusiones sobre la administración de justicia y los procedimientos legales. Justicia distributiva. La justicia distributiva es para Aristóteles lo justo o correcto respecto a la asignación de bienes en una sociedad. Los principios de la justicia distributiva son principios normativos diseñados para guiar la asignación de los beneficios y las cargas de la actividad económica. Justicia conmutativa es la igualdad o equilibrio en el intercambio de bienes entre compañeros que se intervienen para todo. Es justa la igualdad de trato en las relaciones comerciales. Si alguien vende una casa, no sería justo que se le pagase con un par de sandalias. La igualdad de valor de los bienes que se intercambian es una condición básica para que el trato pueda considerarse justo. La palabra proviene del latín conmutare, que significa intercambio. Justicia procesal. Persigue imponer normas para que todo el mundo, sin excepciones, cumpla sin que se tenga en cuenta rango económico o social de la persona y sanciones para aquellos que lo incumplan. Justicia retributiva. Es una teoría de la justicia y más en concreto una teoría de la pena, que sostiene que la retribución proporcional es una respuesta moralmente aceptable a la falta o crimen, independientemente de que esta medida produzca o no beneficio o perjuicios tangibles. También puede definirse en sentido negativo como la imposibilidad de aplicar una pena si no ha existido la infracción o crimen en primer lugar, conocido como principio de retributividad o por su cita en latín, nulla pena sine crimen. No hay pena si no hay crimen. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos. Este es el fin de esta conferencia. Muchísimas gracias a todos los hermanas y hermanos por su amable atención. Una feliz tarde a todos.